eso de guionista de fotos, no sé si hay muchos, ¿no? Pero bueno, si veis las fotos un poco que son de montaje y pues hay siempre una idea detrás, ¿no? En torno a un tema. Sí, sí. Ahora estamos en una nueva serie que se está ahora exponiéndose en Francia, que se llama Tiranías, y es un recorrido pues, por distintas formas de tiranías o de opresión social, política, ideológica. Yo quería hacer en este libro de cuerpos entretejidos un libro de relatos. El esquema es bastante claro, ¿no? Se trataba de pasar con el tema del sexo en común pues por distintas épocas, distintas culturas y también distintos continentes, ¿no? Y por eso de ahí los cinco relatos que se distribuyen en distintos periodos y cada uno transcurre en un continente. Y como nexo de unión tenía ese elemento, ese gato que va pasando de un relato a otro, ¿no? Un tanto inexplicablemente, y que es un elemento casi mágico porque brilla siempre y es el brillo del deseo. Y de hecho el libro se titulaba, cuando yo lo presenté a La Sonrisa Vertical, El brillo del gato negro, que era un título que a mí me gustaba más que Cuerpos entretejidos realmente. El brillo del gato negro era el título del libro. Pero bueno, luego allí a los de Tusquets parece que no les gustaba mucho, me pidieron que buscara otro título y dentro de los que les propuse escogieron este de cuerpos entretejidos. Y entonces yo cuento allí pues las intrigas sexuales, como ayudándose de alguna criada y todo eso, pues se las arregla para, en realidad, controlar mucho más la situación de lo que parece. Y también es una mujer que toma conciencia, en el caso de mi cuento, porque es una mujer que representa una feminidad casi estancada y pasiva, porque por un lado el marido se va a la guerra, es decir, al oficio de hombre, ¿no? Es guerrero, por lo tanto se va además en un momento en el que acaban de contraer matrimonio. Su hijo Telémaco acaba de nacer, es un bebé cuando tiene que irse, y tiene que optar el propio Ulises por ese dilema que es el amor o la guerra, ¿no? Entonces al final se impone, como debe de ser, de acuerdo con los valores dominantes de la época, el deber, su deber como rey y como guerrero. En la última lectura no me pasó en las anteriores, de pronto lo he relacionado con el grupo ese de lo Ulipo. La imaginación disparatada, es que de pronto Ulipo, no sé si os suena, si no lo explicas tú, sí. ¿Sabes de eso? Y sí. lo relaciona con ese grupo, de pronto me ha pasado eso, ¿no? En esta lectura sí. lo relacionaba con este grupo, no sé si por la imaginación desbordada o por qué, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es verdad que... ¿Igual explicar un poco qué es el Ulipo? Sí, el Ulipo son las siglas en Francia, y yo no sé si sabéis a través de José Luis que yo doy clases de francés aquí en la UPV, y de hecho pues si habéis leído por ejemplo el arte de volar, donde cuento un poco la vida de mi padre, pero se puede deducir por qué vías llego yo a la lengua francesa, ¿no? Porque mi padre conoce el exilio en Francia, y de hecho cuando se pasa de bando, cuando se pasa del bando franquista donde le toca al otro bando, cae
en la Centuria Francia, que forma parte de la columna Ortiz, ¿no? que estaba allí operativa en Aragón, y por primera vez entra la palabra Francia, ¿no? en mi familia, ¿no? Entonces, mi padre, que no se atrevió a formarme o a informarme de lo que pensaba y todo esto, pues porque claro, no eran tiempos aquellos pues para exponerte ideológicamente a aquellos riesgos, pues lo que hacía es que me mandaba a pasar los veranos con sus amigos anarquistas del sur de Francia, y aquello para mí pues era, imaginaros, en aquellos años 60, donde vivía en una España gris, toda amedrentada, todo era pecado, todo era, no sé, pues bueno, era un cambio de perspectiva, y allí aprendí francés, ¿no? Obrador de literatura potencial, ¿no? Y es un grupo de creación literaria que se formó en los años 60 en Francia, y en torno al cual pues giraron autores relativamente importantes, por ejemplo Italo Calvino, por ejemplo Georges Perec, por ejemplo Raymond Queneau en Francia. Julio Cortázar estuvo también muy próximo, porque una novela como Rayuela está escrita siguiendo un poco los planteamientos de la literatura potencial, ¿no? Y en la literatura potencial una de las cosas que plantean es que la estructura formal es muy importante en una obra, y de hecho, pues aunque pueda parecer que a veces es simple malabarismo verbal, por ejemplo Perec, uno de los autores del Ulipo, tiene una novela que en Francia dio mucho que hablar, que llevaba por título La disparition, la desaparición, y en la que se contaba pues, efectivamente un secuestro, la desaparición de un personaje, pero es que era sobre todo una novela escrita sin la letra E, que es la que más aparece en toda la novela. No hay ninguna palabra que contenga la letra E, que es la más frecuente en la lengua francesa. Y se puede leer, es más, de hecho, al principio se puede leer lo suficientemente bien como para que al principio muchas de las críticas que recibió no se percataran de que la desaparición era la desaparición de la E, ¿no? Y luego, pues bueno, ya se vio. Eso se llama un lipograma, es una figura retórica que se llama lipograma, que significa prescindir de una letra. Entonces puede haber lipogramas en E, en A, en O, o lipogramas en varias letras, ¿no? Y de hecho aquí se tradujo, fue una tarea de traducción, como os podéis imaginar, dificilísima. Lo hizo un conocido que trabaja en la Universidad de Vigo, en Sauceda, y aquí se llamó El secuestro. El secuestro porque aquí era la que desaparecía, porque en castellano la letra más frecuente es la A, ¿no? También está en Maravilla en el País de las Alicias, donde además de las referencias que os he contado a los distintos personajes literarios de los que parto, pues hay encriptados fragmentos de esas obras. Eso también lo suelen hacer mucho los olivianos, ¿no? Es decir, introducir. Esto sí que es intertextualidad de verdad, no lo que algunos utilizan para exculpar el plagio, ¿no? Que no tiene disculpa posible, ¿no? Pero introducir textos de otros autores tal cual al hilo de tu propia historia, ¿no? Creando así una especie de guiño con el lector, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, aquí. Y entonces sí, es una influencia que seguramente está allí, no sé si en una parte consciente e incluso seguramente una parte inconsciente. Yo creo que hubo aquí unos años dorados que fueron los que siguieron a la transición, finales de los 70, la década de los 80,
en los que pues yo creo que como estábamos tan necesitados y tan ansiosos, ¿no? Habíamos vivido con tanta culpabilización, con tanta ocultación, ¿no? Todo el tema del sexo. Yo creo que esos años fueron un poco pues un poco el redescubrimiento, el volver a esto, y de hecho pues hubo en España toda una serie de editoriales, de colecciones que bueno, pues que se dedicaron a difundir la literatura erótica, y esta, la de La sonrisa vertical, que me reconoceréis que es un título bonito, el de La sonrisa vertical, que es un título de colección que inventó la directora, bueno, la que es la propietaria de Tusquets, Beatriz de Moura, ¿no? Y fue una de las colecciones más prestigiosas, ¿no? Y tenían incluso un premio anual que en 2004 ya cerraron, porque según los propios editores, pues la calidad de los originales que recibían no era muy alta, y además había bajado bastante el interés por este tipo de literatura. Curiosamente, en los 90, esto de hacer literatura erótica, en lugar de verse como bien, como algo innovador, como algo atrevido, como algo infractor, en el sentido positivo del término, se empezó a ver como un poco, bueno, pues un género literario en el que estás buscando una serie de truquitos, ¿no? Pues para vender más. Es un género un poco de consumo popular, y muchos de los autores, como la propia Almudena Grandes, que fue una escritora que se dio a conocer en esta colección con Las edades de Gurú, que fue un libro que le dio mucho éxito, pues ahora no quieren ni oír hablar de escribir este tipo de historias que yo creo que desde su perspectiva nada consideran que desprestigia más que otra cosa, ¿no? Y en estos momentos yo tengo la impresión de que estamos en un momento en el que la literatura erótica, si tenemos en cuenta un poco lo que está ocurriendo en el resto de Europa, vuelve a ponerse de moda. Es cierto que quizá con otras voces y con otras perspectivas, porque ha sido muy importante en los últimos años la incorporación de la mujer al mundo de la literatura erótica, ¿no? Porque era un mundo donde mayoritariamente, yo diría que más mayoritariamente aún que en el resto de géneros literarios, era masculino, ¿no? Y era la percepción masculina o la visión masculina del sexo y del erotismo lo que se transmitía. Yo creo, y es el argumento que yo suelo dar cuando a veces de una manera más o menos implícita te reprochan, bueno, pero eso de escribir literatura erótica, ¿no? es como un recurso muy fácil. Pero todo lo contrario, ¿no? Porque en primer lugar, si entendemos que la escritura es un pulso entre la palabra y la sensación, encontrar las palabras que mejor transcriben las sensaciones que experimentamos, ¿no? Seguramente el sexo es el campo de nuestra experiencia donde tenemos las sensaciones más matizadas, más intensas, y luego también más marcantes y más determinantes de nuestro carácter. Entonces no entiendo por qué se pasa siempre en la literatura, o en cierto concepto de la literatura, como muy de puntillas, ¿no? sobre estas escenas, sobre estos momentos que quedan muy a menudo insinuados, elididos, ¿no?
pero sin entrar en lo explícito.